Un episodio más de Con Alma, Vida y Corazón, y el día de hoy con un gran amigo, gran compañero, Marco Cancino, Marco Antonio, mi tocayo. Nunca te hemos dicho el Antonio, ¿verdad? No, ¿cómo estás, mi Toño? Qué gusto Muy saludarte. contento. No, fíjate que no, y en casa mi mamá se molesta mucho por el que no use el Antonio. ¿En serio? Y el ¿Quién apellido era de ella, Antonio? ¿no? Mi ¿Quién? papá. Ah, bueno, pues sí. Mi papá, entonces, yo de chico, de chico, durante toda mi infancia, mi papá, pues, Toño, durante toda mi infancia yo fui Toñito. ¿En serio? Toñito, para la familia, Toñito, pues por diferenciar a Toño grande, Ajá. Toño chico, y el Marco no se usaba, la verdad. No lo usaban. Y a mí mi nombre sí me gustaba, pero no, cuando empecé a trabajar, como que pensé en algo más compacto y el Marco Antonio se me hacía como que muy largo, ¿no? Ajá. Entonces Marco, y mi mamá decía, ¿cómo? Pues si el Antonio. ¿Y por qué no escogiste el Antonio como nombre artístico? como nombre artístico? Porque me gustaba Marco. ¿Te gustaba Marco? O sea, Marco. El Marcos no me gusta. Ajá. Marco sí. Y me imagino que hay quien te dice Marcos. Sí. Bueno, hay familia que me... Marcos. Y yo siempre... Vamos, nunca me he enojado, pero siempre les digo, quítenle la S. Sí. Porque y siempre bromeando, porque Marco solo hay uno. Entonces ya así cotorreo. Pero no, me gusta el Marco, aunque el Marco Antonio como que siempre lo evoqué cuando me hablaban y a regaño, ¿no? Era el regaño. Sí, Marco Antonio, ven el acá, doble Marco. nombre siempre está asociado con el regaño. Exacto. Marco, este programa lo estamos haciendo para enmarcarnos en el pretexto de los 40 años de que empecé en los medios, y pues contigo he compartido mucho tiempo de estos 40. No tanto porque estás más chavo, pero una buena parte. Pero la pregunta obligada es, hace 40 años, en 1985, ¿qué estabas haciendo? Primero de entrada, la verdad, mi Toño, 40 años se dice fácil en los medios, pero yo que tengo 25 ya en la empresa, en Televisa. Y los cumplimos más o menos a la par. En enero. En enero, exactamente. En enero, Somos yo de 13 de enero. El mismo mes. Y yo poquito más en los medios, 3 años más quizá en los medios. No es fácil mantenerse en los medios, y pues desde ahí mi reconocimiento total hacia tu carrera, más allá de la amistad, más allá del cariño, más allá de todo esto, es el reconocimiento a lo que eres. En el 85, ¿dónde estaba? Yo estaba estudiando la primaria, Sí. preparándome para... Ya me mataste. No soy tan chavo y como piensan, pero sí, estaba en la primaria y estaba enamorándome del fútbol, Toño. Ok. Era como que la víspera de la Copa del Mundo, y en México, además yo viviendo en Toluca, tuve la oportunidad en las concentraciones previas de la selección mexicana, una muy cercana al arranque de la Copa del Mundo, de un amigo de mi papá, que ya murió, en paz descanse, Juan, su hijo, Juan Manuel, y somos prácticamente de la edad. La selección mexicana fue a entrenar a la empresa donde trabajaba este amigo, y tuvimos la oportunidad de ir durante una semana prácticamente todos los días a ver el entrenamiento de cerca de la selección. Entonces ahí yo como que terminé de enamorarme del fútbol. Tengo por ahí las fotografías, los autógrafos, Ola Feredia, Pablo Larios, Hugo Sánchez no, porque no quiso, se echó a correr, Negrete, Bora, esa selección del 86 como que a mí me marcó, y desde ahí yo quería ser futbolista o quería estar ligado al fútbol, eso lo tengo clarísimo. ¿Cuándo hace clic la parte del periodismo, la parte de la comunicación, la primer semilla de lo que hoy es tu carrera? Cuando yo en la prepa quería jugar, mi papá siempre fue muy adepto a los deportes, mucho. Yo no recuerdo de chavo estar tan fijándome en las caricaturas, sino yo más bien estaba siempre con mi papá viendo el fútbol americano, viendo el béisbol, viendo el fútbol. Entonces yo crecí de chavo, era eso, acompañar a mi papá, jugaba básquetbol, jugaba tenis. Entonces aprendí de los deportes, y yo siempre quise ser futbolista. En la etapa de la preparatoria hice pruebas en el Toluca, y estuve pues, en un tiempo en las fuerzas básicas. No iba a pasar nada conmigo. De plano. No, yo era muy malo, Toño. Para el fútbol era muy malo. Quizá para otros deportes no era tan malo, pero yo para el fútbol, que era mi pasión, no era bueno. Honestamente no era bueno, y veía pasar las oportunidades. Y mi papá un día me dijo, lo que tú quieras ser, pero trata de ser el mejor en lo que tú quieras ser. Tú tienes que ser muy honesto contigo mismo, y si no encuentras en el fútbol esa oportunidad para trascender, quizá ahí no sea, pero búscale.
Y eso me hizo reflexionar y de inmediato me acuerdo que le dije a papá y a mamá, a los dos les dije, ok, no voy a ser futbolista, pero quiero ser comentarista deportivo. Eso en la prepa. Se quedaron, ok, ¿y cómo le vas a hacer? Pues ya pensé y quiero estudiar tal carrera, comunicación, ya vi la universidad, tal. Pues dale, y ya desde ahí, honestamente, lo pensé, pero pues nunca sabes cómo va a ser o por dónde le vas a entrar, ¿no? Sino yo empecé con un programa cultural. Eso sí, cuando entré yo en la universidad, yo venía de una etapa en la prepa donde fui un poco rebelde, siendo honesto. El cigarro, las fiestas, los amigos. Y entonces salí con un promedio bajo de la prepa. Siendo yo siempre un muy buen estudiante, salí con un promedio muy bajo. Y en la Universidad Autónoma del Estado de México, pues, por mi promedio seguramente no hubo posibilidad de entrar en el turno de la mañana y entré en el de la tarde. Y yo me acuerdo que le dije a la coordinadora de la carrera, yo quiero estudiar en la mañana. Venía de una prepa pues, medio fresona y así y demás. Y yo decía, yo soy de la mañana. No, aquí te lo vas a ganar. ¿Cómo te lo vas a ganar? Con estudio y con prácticas. Entonces yo le dije, bueno, yo quiero empezar a practicar, pues vete allá, vete acá. Y así fue como me fui metiendo y empecé como asistente de producción en el primer semestre en un programa de radio, en Radio Mexiquense. Pero yo quería, el de deportes, no, el de deportes ya está ocupado. El cultural. Un programa que honestamente ni mi mamá escuchaba, ¿no? ¿Y de qué hablaban? Cultura, ballet. cultura. Yo no hablaba, yo estaba en la parte de producción, aunque después me tocó entrar un poco a grabar algunas cosas. Y dije, caray, pero era mi forma de entrar al medio, ¿no? Según yo. Y ya de ahí me fui como que picando. Siempre he sido muy, muy inquieto en esa parte, nunca me quedo callado. Siempre digo, pues el no ya lo tengo, ¿no? Pues vamos buscándole el sí, hasta que me fui colando poco a poco en la carrera. Me fui metiendo yo de lleno, dije, no, yo no quiero salir de la carrera y decir, ya estoy listo, ¿no? Sí. Ahora sí, denme trabajo, sí. ¿No? Nadie me lo dijo, pero yo pensé, yo tengo que salir de la carrera ya con algo sembrado para de ahí irme, ¿no? Y así fue. Afortunadamente, en el sexto, séptimo semestre de la carrera, previo yo había trabajado en TV Azteca, en Toluca, como camarógrafo, editor, locutor. Me fui a ofrecer a los protagonistas en México en su momento. David ni se va a acordar, Faitelson, pero él era el jefe de información de protagonistas y yo fui a un curso de camarógrafo a TV Azteca. Hice el curso y saliendo pregunté por la oficina de protagonistas y fui y estaba David y les dije, bueno, vengo de la filial Toluca, TV Azteca y el Toluca andaba bien, oye, les puedo generar yo material. Perfecto, chico, mándanos material. Entonces yo les empecé a mandar, yo iba, grababa el entrenamiento del Toluca, yo iba y hacía las entrevistas, iba y hacía especiales, camaritas eran pequeñas, ¿no? Y empecé a mandar material para protagonistas que llegó a salir al aire, nunca rostro, nunca voz, era puro material. Y así fue como me fui colando, me fui metiendo hasta que en el séptimo semestre de la carrera hubo la oportunidad de literal ahí diciendo, oye, yo estoy haciendo esto con Nacho Suárez, con el Fantasma. Me dijo, pues a ver, vente un día a probar. Y así, de la prueba, pues me quedé. ¿Eso fue en qué año, te acuerdas? En el 2000. En el año 2000 exactamente. En el año 2000. Sí, un día mis papás tenían un negocio. Nacho Suárez había sido vecino de mis papás en esa colonia. Yo tenía como vecinos en esa época, me acuerdo, tengo muy futbolero. Tuve a Héctor Esparza, que jugaba en Cruz Azul. Después llegó José Luis Malibrán, que llegó de Veracruz al Toluca como centro delantero. Años después llegó Paulo da Silva. Entonces yo estaba muy cerca a Nacho Suárez, el Fantasma, yo sabía quién era, pero se había ido. Y ese día, yo creo en el destino, Toño. Llegó ese día, se paró, pudo haber comprado en cualquier tienda el refresco de cola por el que fue, y se paró en el negocio, vio a mis papás, oye, Toño, Ana, qué años sin vernos. Y mi papá y mi mamá me dijeron, ahí, Nacho. Y yo, sí, Nacho. Ya se iba y lo fue a alcanzar. Le dije, oye, Nacho, yo soy Marco. Oye, ¿creciste? Pues, sí. Y me acuerdo que le dije, pues sí, no me voy a quedar chiquito. Y le dije, me preguntó qué estás estudiando, comunicación, y yo quiero, perfecto, muy bien. Se quedó con eso. Se arranca y a los 3 minutos regresa. Me acuerdo, ya te puedo decir la marca porque el coche no existía, ya no existe hoy en día. La puedes decir, sí. Un Cougar, así, fresón, así. Sí. Pero tipo fantasma. Tipo fantasma, muy al Phantom, ¿no? Así un Cougar y él con su lente oscuro y se para hacia afuera del negocio y dice, Marco, vámonos. Y yo, ¿qué pasó? Voy al Estadio Azteca, le iba a comentar un partido de Necaxa. Voy al Estadio Azteca, ¿vienes?
Volteo con mis papás y los dos hacen, vete. Sí, me subo a su coche, todo el camino fuimos platicando, me fue preguntando. En ese momento me acuerdo, le sacó un tabicón y le habla a Angélica Cayón. Sí. ¿Te acuerdas? Le dice, oye Angélica, hazme un memo de acceso para mañana a Televisa. ¿Quieres venir mañana? Sí. Para que vea, tengo un amigo, va a ver cómo se hace, porque él estaba como productor asociado de La Jugada. Ajá. Y ya, pues fuimos al estadio, me regresó en la noche y al día siguiente me dice, pero esto es temprano, esto es de esfuerzo. 7 de la mañana paso por ti. Dije, pues es muy fácil, ¿cómo no? Sí, 7 de la mañana. Y me vine con Nacho a la Ciudad de México y pues empecé y conocí en su momento trabajaban en La Jugada Javier Rojas, Miguel Gurbitz, Javier Sagún, que en paz descanse, otro compañero que ya murió también, Fernando Caballero, Angélica, que estaba en la oficina con Raúl Orbañanos, que él era pues, el conductor de La Jugada. Y ahí literal pues vi que se podía hacer, me empezaron a meter de aquí, me generaron un memo de acceso por un mes. Yo iba con mi hojita, así, doblada, la copia, traía conmigo, y los domingos, ese fue el primer día, Nacho me dijo, pues aquí, los siguientes domingos, tú cáele. Y pues así yo los siguientes domingos con mis papás me apoyaron en el camión de Toluca, México, en la noche saliendo 11, 12 de la noche, vámonos de regreso, me iba con Nacho muchos días, otros días córrele al metro y súbete al camión, mis papás en la parada del camión a recogerme, pero pues así fue y me fui metiendo hasta que en la Eurocopa del 2000, previo, meses antes, se genera a través de la oficina de Raúl los previos, a redactar los previos. Raúl de la Mora, Javier Sagún, Miguel Gurbitz, Javier Rojas, y faltaba un redactor. Me dicen, oye, ¿quieres? Sí, claro. Yo ya redactaba y en el sistema que se trabajaba antes. Entonces, para que yo pudiera cobrar esa redacción de previos, me tuvieron que generar mi primer contrato. Y así fue como en enero del 2000. ¿Entraste oficialmente? Entré en eso. Para mí entrar es cuando vine los primeros días, pero ya en marzo me dieron ahí tengo mi gafete, esos de plástico de antes, sí. y ya con eso ya podía entrar a Televisa, y me empezaron a pagar, y ya después pues, me fui metiendo. ¿Qué se sentía, Marco, en ese momento? Porque era una época, hoy quizá el abanico está más abierto. Hoy hay redes sociales y hay un montón de canales y cerrados y abiertos y un montón de plataformas que antes no existían. Antes entrar al medio era entrar al medio. Yo me acuerdo cuando yo soñaba con narrar, había 8 narradores en todo México y no había muchos canales y era Sí. Televisa y Mevisión o TV Azteca y ya, y párale de contar. Sí. Hoy hay más alternativas, hay más puertas que tocar. Sí. Yo sentí yo no dimensioné en su momento. O sea, yo lo vi como la oportunidad, pero no. Muchos me decían, es que estás en Televisa. Pero yo nunca he sido como presuntuoso, yo no he querido estar en esto para ser famoso. Uh-huh. Hay quienes sí, lo respeto, ¿no? Claro. A mí eso de la fama pues si te topas con alguien y te piden una fotografía, hoy en día que lo hacen, lo agradeces, sé y entiendo que es producto pero no me vuelve loco, yo no me metí a esto para ser famoso. Entonces yo lo tomaba como una enorme responsabilidad y luego tuve que decirles en la escuela, oigan, pues échenme la mano, porque se fue incrementando el trabajo, 7º semestre de la carrera, y yo no sabía la cantidad de faltas que tenía en la universidad. Entonces, yo por faltas me podían dar de baja de la universidad. Me planteé en la universidad y les dije, a ver, lo que ustedes quieren seguramente es que los que estamos estudiando se inserten en los medios de comunicación. Pues ya estoy en un medio de comunicación, estoy en Televisa, échenme la mano. No por ser Televisa, pero pues échenme la mano, o sea, muy pocos quizá puedan tener la oportunidad y a mí se me está dando esta oportunidad, ayúdeme. La verdad recibí el apoyo, me acuerdo que en una materia tuve como 18, 20 faltas y el maestro me dijo, tranquilo, tú haz un trabajo así, te voy a evaluar de forma diferente, no vas a poder obtener una calificación alta, pero y aún así yo hacía trabajos, la verdad que con mucho esmero para terminar la carrera bien. Y para mí fue como una enorme responsabilidad después, un gusto, una emoción cuando recibí la primera oportunidad de viajar, por ejemplo, siendo reportero de La Jugada para grabar el material de apoyo para Miguel Gurbitz, que iba a hacer ese reportaje de un clásico tapatío. Mi primer viaje es a Guadalajara. Y me pide Nacho Suárez, no salió al aire eso, pero me pide, con el micrófono en el centro del campo vas a grabar una entrada y en medio una historia. Dice, ¿te va a probar? Y la verdad es que lo grabé, lo trajimos, el color lo hizo Gurbitz
yo no sin saber me armaron el color que yo había preparado, me lo enseñaron, se lo enseñaron a Raúl Orbañanos, y Raúl, buena onda, yo llevaba ya una buena relación con él. Raúl dijo, perfecto Nachito, que Marco pues alterne con Miguel. Miguel ya estaba haciendo cosas más importantes, ya estaba viajando, Copa Libertadores, Rojas igual, y como que hubo ese hueco, dijeron pues que ya grabe, sí, que grabe. Y yo a la par ya había hecho cosas en una estación de radio local en Toluca, una final del Toluca, y tenía mi cassette. Entonces dije, pues aprovechando el viaje, Raúl, pues escúchalo, ¿no? Yo fui reportero de cancha en esa final del Toluca. Me escuchó y me dijo, perfecto, pues la próxima semana debutas. Y la siguiente semana debuté como reportero en cancha y haciendo el color también de un partido. ¿Pero reportero te refieres comentarista Comentarista en la transmisión? Cancha, en radio. En radio, ok. En radio, porque antes Raúl programaba radio y tele y radio. Claro, sí. Sí, las dos. Y me debutó en un partido América-Atlante en la Ciudad de los Deportes. Ese día íbamos a hacer la cancha de radio, Beto Lati y yo. No recuerdo quién se enfermó para la televisión y subieron a Beto Lati, y ese día Beto debutó en televisión haciendo la cancha, y yo me quedé solo en mi debut en la cancha de ese partido en radio. Yo recuerdo que cada vez que empieza una etapa en radio, en tele, aunque sea algo que a lo mejor cuando entré a tele pues ya lo había hecho en radio, pero el micrófono pesa más. ¿Cómo sentías ese micrófono en ese primer partido? Yo con mucho nervio, muy preocupado de no regarla, de no equivocarme, porque pues ya me había puesto Raúl, ¿no? ¿Cómo le iba a fallar, no? Sí. Y recuerdo que le pedí a mi familia que me grabaran, así en el estéreo, graben con el cassette. Sí. Regresé, me escuché y no me gusté. Y dije, sí. puta, porque aparte fue última jornada de ese torneo, en el año 2000. Y dije, puta, no me gusté. Y soy muy estricto, hasta la fecha sigo siendo muy estricto, y ese ejercicio yo lo sigo haciendo, y ahora lo platico mucho, que tengo la oportunidad de pronto dar algunas clases o cursos, pláticas con algunos universitarios o gente que se quiere dedicar a esto, y les digo, es que nunca crean que ya llegaron. No. Siempre, para mí la preparación siempre es básica, y el seguirme escuchando, si puedo grabo el partido en el que voy a estar, o ahora que hay tantas repeticiones muy fácil, lo pones. Y sigo siendo muy estricto conmigo mismo. Y me recuerdo que esa vez dije, puta, no me va a volver a poner Raúl. Porque me equivoqué aquí, trastabillé, me pidieron un cambio, me equivoqué, hice esto. Y yo creo que hoy lo entiendo como lógico y normal. Tampoco era... Pero en ese momento sí me frustró mucho. ¿Sientes que todo México se dio cuenta? Dije, ya valió, se acabó aquí. Sí. Y para fortuna empieza la liguilla, Necaxa Santos en el Estadio Azteca. La siguiente semana... partido, era todavía repechaje, creo, y me ponen en radio, Raúl. Mi debut en la cancha del Estadio Azteca. Antes en radio íbamos como los de tele, trajeaditos, corbata y todo. Sí. Y tengo mi foto en la cancha del Estadio Azteca, detrás de una portería con mi micrófono. Muy orgulloso, ¿no? Porque yo estaba en octavo semestre ya en la carrera. Yo faltaba mucho a la escuela, pero sentía yo que era como mi premio, ¿no? O sea, pues estoy haciendo esto, ¿no? O sea, denme el título ya, ¿no? Sí, o sea, sí. No, con calma, pero... Lo estoy haciendo en la práctica. Pero sí era una responsabilidad muy grande. Sí era muy, muy grande, y siempre traté de prepararme, sacar los datos, la información. Yo quería estar en esto, pero yo no sabía qué quería ser, Toño. O sea, yo creo que hay muchos que a lo mejor lo tienen muy claro. Yo quiero ser narrador, yo quiero ser comentarista, yo quiero ser reportero. Yo no sabía, yo quería estar en el medio, pero no sabía qué. Si hoy me dices, quería ser narrador, yo cuando entré no sabía si quería ser narrador o no. Yo me fui haciendo en el camino y fui encontrando un área de oportunidad en la cual dije, creo que puedo hacerlo y quiero hacerlo. Y ahí, digamos que me fui acomodando, me fui colando, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso en la narración? Porque la narración, yo con un poco más de años he sentido más el cambio, la evolución de la manera de narrar, de los medios mismos, del lenguaje. Hoy el narrador parece que es más... pues un entretenedor de audiencias que un verdadero narrador de fútbol. Hoy la gente pues quiere más la broma y quiere más otro tipo de cosas, y a mí me cuesta porque digo, pues yo quiero hablar de lo que está pasando en la cancha, pero lo tienes que hacer divertido. Hay muchos estímulos, la gente tiene un celular, tiene una tablet, está viendo la tele, le pone mute. Ha cambiado mucho. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de una actividad que a lo mejor de origen no era la que buscabas como objetivo, pero ya que entraste a ella? Igual que tú, Toño, porque me siento
O sea, sí creo que soy, me he hecho muy de redes, muy actual, muy dinámico como es el medio hoy en día, pero me cuesta trabajo algunas cosas porque a mí me gusta hablar de fútbol, porque a mí me gusta y me apasiona. Yo lo platico mucho con Raúl Pérez, lo platico mucho contigo, con muchos de los que siento que somos todavía como la mediana o vieja guardia. Ahora ya somos de la sí, la vieja guardia. Sí. Pues que crecimos con eso, con la relevancia y el impacto que es narrar un gol, el sentirte parte del partido, el que tú acompañes la transmisión y no seas el protagonista, ¿no? Hoy pareciera que es el narrador el protagonista del juego y yo creo que el protagonista sigue siendo el balón y el jugador, pero cuesta mucho trabajo, pero hay que encontrar ese punto medular también de poder encajar, de no quedarte fuera, yo no trato de abusar de la broma, pero sí trato de meterme un poco en la dinámica, entendiendo que a lo mejor a la gente le pueda gustar cierto o tal comentario, trato de evitar a lo mejor el chiste local, porque ese la gente no lo va a entender. Claro. Y entender el partido. Yo creo, antes a mí me dijeron que todos los partidos se narraban igual. Y yo creo que no. Yo creo que hay que entender a qué audiencia vas. Hoy nos toca narrar para Estados Unidos o para México. Y es muy diferente. Y es muy diferente. Sí. Y créeme, yo cuando me toca narro mucho para Estados Unidos, lo hago diferente a como lo narro en México. Porque la gente ya es mucho más nostálgica, la gente es mucho más... siente mucho más el juego, escucha mucho, entiende más las palabras, se preocupa más por el lenguaje y además vas a un público en el que no solamente es el mexicano, también tienes que hablarle al hondureño, al guatemalteco, al salvadoreño, al mexicoamericano que no es mexicano pero tiene raíz, entonces es muy diferente y creo que sí tenemos una enorme responsabilidad. Y en México de otra forma. Y luego también si es tele abierta es una cosa, porque tú lo sabes, las menciones, la cantidad de gente que nos habla y la trascendencia del juego y el nerviosismo que genera una transmisión de alto impacto a una transmisión que a lo mejor no tiene tal impacto y que de pronto no es lo mismo narrar un Cruz Azul América, con todo respeto, que un Mazatlán Querétaro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que ese Mazatlán Querétaro, los pocos o muchos que tengan el gusto de verlo, pues además los acompañe yo y digan, bueno, pues me quedo, mira, este cuate me lo está haciendo un tanto entretenido desde la estadística, desde el comentario, desde la anécdota, que el otro partido no te lo permite. Entonces, sí, yo sí también me he tenido que adaptar, porque además yo, te soy bien honesto, Toño, yo no soy un narrador nato. A mí me costó mucho trabajo. Yo entiendo y te veo a ti, a Raúl, a Pedro Antonio, a Lalo, nacieron para narrar. Yo me hice narrador en el camino. Me costó mucho trabajo, dudé de mi capacidad, dije, yo no voy a ser un buen narrador porque a lo mejor me estoy equivocando, cuando yo creo que estaba forjando una carrera como reportero en cancha en donde sí me sentía que podía ser de los mejores, y en la narración no. Y la dudé, pero me puse a trabajar, me he puesto metas muy medianas, altas. He asumido mi realidad, mi rol donde tengo que estar parado, también el que yo quiero llegar a ser, y lo he trabajado. O sea, hay ustedes que lo tienen, es el ritmo, que es lo más complicado, muy natural, de manejar hacia dónde va la pelota, el comentario, eso es muy natural. Yo no, yo escucho mis narraciones de cuando empecé, digo, no, qué desastre. Igual hoy en día a lo mejor para muchos sigo siendo un desastre. Eso ya no me preocupa. Antes sí me preocupaba. Hoy me preocupa lo que yo crea de mi trabajo. Claro. Y si hay alguien que está confiando en mí y me siguen poniendo es por algo, ¿no? Entonces digo, mira, esto es bueno, esto es malo. Me recargo mucho en mi familia. Por ejemplo, son muy críticos de mi trabajo. Hasta mi hijo de pronto me dice, oye, pa, te escuché el otro día y el grito de gol no me gustó. Me dice, y él no es tan futbolero, porque hiciste, y hasta lo hace, hiciste una... Y lo escuché y dije, tienes razón, fíjate que no había entrado en esa... Y hoy con esa, a lo mejor, experiencia que te dan ya los años, dices, bueno, sí, creo que tengo que cuidar ciertos momentos, ciertos espacios, el ritmo, la velocidad, cuándo subirle, cuándo bajarle, pero totalmente me he ido adaptando a la actualidad, ¿no? Yo el otro día te estaba escuchando, digo, te escucho siempre, pero me refiero específicamente a un partido en el que era para Estados Unidos y de repente te dejo escuchar.
y te escribo, ¿qué pasó? Ya no se oye. Me dices, no, es que tembló y nos tuvimos que salir. Y sí es cierto, porque yo tengo mi celular en la aplicación y sí vi, pero decía débil, entonces no le di importancia. Pero luego resulta que sí. Pero a lo que voy es que en ese lapso te dije, oye, qué gran transmisión estás haciendo. Y entre nosotros los halagos no son gratuitos, o sea, no son sombrerazos, porque nos dedicamos a esto. O sea, no es, qué bien, no, pues nos lo decimos neta como nos decimos cuando no. Porque lo que tú acabas de decir, no me acuerdo, no sé si te acuerdas qué partido era el día que tembló. Puebla-Toluca. Puebla-Toluca. Entonces, hiciste una broma, pero luego te metiste al partido y luego hubo una decisión arbitral y luego le diste comentario al analista y luego le diste comentario al árbitro y volviste a la broma. O sea, el manejo de esos tiempos, pues es como un director de orquesta. O sea, tienes que saber pum, 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 y a veces hasta medio acotar a los que están contigo para que no se rompa un ritmo de transmisión que tú quieres llevar, que el analista no se alargue, que no se meta de más, que no se empalme cuando tienes que decir la mención porque entonces te roba la siguiente jugada. Realmente es dirigir una orquesta. Y seguramente a ellos les pasa, ¿no? A nuestros analistas, a nuestros reporteros de cancha, que también seguramente, cuando me toca Marco o cuando me toca fulano, seguramente, y puede ser así. También nosotros nos pasa, tú vas leyendo con quién te toca. Sí. Y yo ya sé que si me toca con tal analista, con tal reportero de cancha, puedo ser de esta forma, puedo ayudarme de sus virtudes, que para mí todos tienen virtudes, como todos tenemos defectos, pero que sus defectos no me afecten, ni mis defectos le afecten a él, ¿no? Entonces lo vas acompañando. Ese día, por ejemplo, ha pasado mucho con Fernando Guerrero ahora que entró. Lo conozco muy bien, él ha entrado y he encontrado también ese momento importante, pero hay que ir acompañando, ¿no? Y él me ha dicho, oye, ¿cómo voy? ¿Cómo no? Es que, Marco, nadie nos dice cómo. Nadie. En ningún momento, de todos los medios que yo he estado... Para mí eso está mal. Difícilmente alguien... Mira, hemos escuchado tus transmisiones, mira, sentimos que es por acá. O sea, te vas haciendo y tu autocrítica es lo que te saca adelante. O la de tu entorno. O la de la gente cercana, pero en las empresas... Como narrador, muy pocas veces te hacen observaciones puntuales de ese tipo de cosas. Muy poco. O sea, tendría que ser, yo creo que, sistemático. A mí, honestamente, en estos últimos tiempos, con la actual administración, con Checo, he tenido mucha comunicación y sí me ha dado una retroalimentación muy interesante, muy importante. A mí, particularmente, me ha servido. Pero yo se lo he dicho, esto a lo mejor tendría que ser mucho más periódico y a todos los niveles, porque nos falta, parece mentira, pero nos falta ser un poco más didácticos en ciertas cosas. Parecía, ustedes ya están en la tele, ya saben cómo. No. Pues sí sabemos muchas cosas, pero luego hay otras cosas que no sabemos. Y aparte, los equipos, Marco, se arman de un exjugador, de un exárbitro, de uno que tiene experiencia, de uno que va llegando. O sea, el mosaico que es muy atractivo para la audiencia, pero se arma de una serie de talentos que no todos tenemos el mismo background de habernos preparado. Claro. O sea, hay que unificar. Y yo creo mucho en la química. Antes Totalmente. La rotación de los equipos de transmisión era mucho menor. Acababas narrando y comentando casi con los mismos o cambiabas uno o dos. Hoy te toca, porque el grupo es muy amplio, te toca una infinidad de compañeros. Porque narramos cualquier cantidad de juegos. La gente luego también te dicen, no manches, es que te equivocaste tal. Hoy en día a mí me ha tocado semanas de narrar 8 o 9 partidos por semana. Te iba a preguntar eso, esa dinámica que exige el momento actual por la cantidad de partidos que se transmiten, por la cantidad de plataformas a las que le estamos dando servicio, te quita la sensibilidad, porque yo antes me preparaba toda la semana para narrar mi partido del sábado. Sí. Y hoy tengo 3 partidos hoy y tienes 2 mañana y Moldavia contra... Liechtenstein y pues por más que quieras prepararte, pues no sabes de todo, ¿verdad? O sea, es muy difícil. No, muy difícil. Eso es mentira de que sabemos de todo, eso es mentira. A lo mejor hay algunos que sí son muy metidos y saben. No. Quitemos a Hugo Salcedo de la ecuación y todos los demás. Y todos los demás. Sí está muy cañón. Sí es complicado y es a lo que te decía que a lo mejor no es que jerarquices, pero sí al final... No es lo mismo, no es lo mismo. No es igual la final del fútbol mexicano que Moldavia contra no sé quién. No es lo mismo, no es lo mismo. Aún así, por supuesto que es importante. Me están poniendo porque hay que acompañar este juego. Y luego hay veces que vas con 1, 2, 3, hay veces que vas solo. Solo. Y cuando vas solo, hijo de su madre,
O sea, a mí esas son las que más trabajo me cuestan, Sí, a Toño. mí también. Porque no encuentras ese No hay ping-pong, rebote. ese Yo tuve que retro. aprender a narrarlos diferentes, o sea, hacerme la idea que ese partido no lo puedo narrar igual. No porque puedes. corro, grito gol y tienes el descanso del comentarista. En esos que va solo, no. Entonces, si me desgañoto gritando gol y acabándome el aire, ¿en qué momento vuelvo a respirar? Entonces, No, pero- tienes que hacerlo distinto. Pero luego está complicado. Me tocó previo a la eliminatoria Copa del Mundo anterior narrar el Portugal-Serbia solo. Y ese partido al final, partidazo. Al final, goles para aquí, para allá. Me acabé desgañitado, la voz así. Y ese momento del gol, normalmente el gol acabas aquí arriba, pum. Pues me fui arriba y fui bajando, arriba. O sea, o sea, es complicado, pero pues es lo que toca y es lo que tenemos que hacer. Y es el sueño. Yo, por ejemplo, yo siempre quise narrar, ni modo que ahora me queje porque tengo que narrar, ¿verdad? O porque estoy solo. Pues, No. Que la otra modalidad, yo desde mis inicios siempre era alguien narraba primer tiempo, alguien narraba segundo tiempo, y era la gran costumbre. Y luego viene una moda diferente de que un solo narrador se aviente todo el partido. Y ya que le sacas provecho, el otro día platicando precisamente con Checo, me decía, ¿qué prefieres? Pues ya, si me preguntas hoy, pues prefiero solo. O sea, con un equipo de acompañantes, Claro, pero claro. la narración solo, porque yo te cuento la historia completa. Claro. ¿Cuántas veces dices, sí, me tocó el primer tiempo y el malo, y el segundo estuvo... El segundo estuvo muy bueno, le tocó a Raúl Pérez, seguro. Porque siempre le tocan a Raúl Pérez los cierres. Sí, es el maestro de los cierres épicos. Entonces, o sea, han cambiado muchas cosas en la dinámica de la narración. Totalmente, muchísimo. Y dices esa parte de... Antes yo me acuerdo, siendo reportero de cancha, viajaba mucho a hacer canchas en San Luis, en Tuxtla, en Monterrey. Canchas que eran a veces de tres, detrás de cada portería y en las bancas. Pero mi preparación era para eso. Sí. Mi fin de semana, como dices, es allá, voy al Monterrey Chivas. Tengo toda la semana para pensar en eso. Y hoy ya no tienes tanto margen de maniobra para preparar, tienes que ser mucho más eficiente. Hoy hay más herramientas, afortunadamente hay más cosas que te van entregando, que tú sabes que te sirve, que no. Yo le he ido acomodando. Antes era como mucho más metido en la estadística, luego le bajé tantito, luego fui acomodando y fui sacando como que lo que creo que me beneficia más en mi transmisión, la historia detrás de cierto jugador, etcétera. Pero como dices, te vas adaptando. Yo me acuerdo cuando empezamos el proyecto de Pasión Futbolera en Monterrey, que coincidía con la etapa de Javier Alarcón como director de Televisa Deportes, que una vez me habla y me dice, Toño, necesito que la plaza nos responda con los reportajes, con las coberturas. Dice, porque si no te va a pasar lo que está pasando en Guadalajara. ¿Qué está pasando en Guadalajara? Que estoy mandando a Marco Cancino de México a Guadalajara para que al margen de lo que haga la televisora local, él sea un enviado permanente de nosotros, corresponsal permanente de nosotros en Guadalajara. Hago la alusión para que nos platiques de esa etapa, porque te toca ir a hacerte cargo en solitario de la cobertura de una ciudad importante, con equipos importantes, para un medio en el que no se te podía ir la nota, o sea, no había forma, fíjate que esa no supe o no llegué. ¿Cómo viviste esa responsabilidad? Y en donde llegabas y competías con un montón de gente que ya estaba establecida, claro. Y tú tenías que darle a Chivas y luego pasaba algo porque en Tecos. Tú nunca habías estado en Guadalajara. No, había ido a transmitir. Sí, pero te mandaron no porque fueras de allá, ni porque conocieras mucha gente la plaza. piensa que soy de Guadalajara. Sí, exacto. Y eso me da gusto porque creo que a lo mejor logré arraigar ciertas cosas de la Perla Tapatía. Yo iba por 2 años, Toño. Me acuerdo que Javier, cuando me mandó llamar, me dijo, oye, ¿y este proyecto quieres? Le dije, sí, perfecto, yo soltero, recién terminando la universidad, sí me voy. Y me fui de avanzada, regreso, hacemos cosas de Copa América y me voy a Juegos Olímpicos en Atenas, 2004. Me voy casi 3 meses, por allá anduve, regreso, y le digo, ¿qué se va a hacer? ¿Sí o no? No, sí te regresas. Regreso en febrero del 2005 a Guadalajara y me dice, 2 años, viene Copa Libertadores, está surgiendo un boxeador por ahí interesante, el Canelo Álvarez, está por ahí también piloto Checo Pérez y tenemos a la golfista Lorena Ochoa, más Chivas. ¿Puedes? Sí, dale. Yo era mi propio jefe. Yo armaba mi agenda de trabajo, siempre cubriendo Chivas, porque sabía que eso era lo más importante, pero siempre pendiente y alerta en ese momento, no era como hoy el WhatsApp,
pero sí tenías las llamadas o bueno, ya no existe el BlackBerry, y que el PIN, y que se escribías, y entonces te vas haciendo como de tus contactos, y yo sabía cuando tenía que pasar, o pasaba algo en Tecos, que pasaba mucho, pues al cambio técnico, ahí llegaba. En Atlas, ahí llegaba. La entrevista con el Canelo, la entrevista con Lorena. ¿Que no se te juntaran dos cosas? No, llegaban a juntarse cosas y era complicado, pero fue una etapa bien padre, Antonio, muy, muy padre. A mí me sirvió mucho, crecí mucho, pero luego me dio lo suficiente para decir basta. O sea, yo llegué a un momento en el que ya estaba full. Yo ya quería crecer, quería hacer más cosas. Yo desde un principio, cuando me dicen 2 años y pasa el tercero y pasa el cuarto y pasa el quinto y no te dicen que sigue, ni te dicen síguele. No te dicen nada. Y vas viendo. Me voy a eternizar aquí. Y la plaza da, por supuesto. Es una plaza muy padre, hay muchas cosas, pero yo no quería ser siempre el reportero en una plaza. Yo quería hacer cosas más arriba, más. ¿Cómo qué? Yo quería sentarme en una mesa. Okay. Yo quería sentarme en una mesa y ya estaba empezando a narrar, y yo no quería que solamente narrar los partidos en la plaza. Yo quería narrar más. Entonces encontré que me dijeron, pues va a ser Tuxtla, pues Tuxtla, pues va a ser San Luis, pues San Luis, porque era Atlante, pues Atlante, no hay problema. Pero quería yo hacer más. Fue una muy buena etapa, muy padre. Hice canchas, viajé muchísimo. ¿Qué anécdota recuerdas de esa etapa? Digo, de las muchas que No, bueno, es que hay de todas. Yo me acuerdo de las buenas y de las no tan buenas. De todas. Me acuerdo una vez fui el único reportero cubriendo Chivas en CONCACAF en un partido contra el W Connection en San Fernando, en la isla, en Trinidad y Tobago. Y me acuerdo que en la empresa, pues pasa de todo, ¿no? Para que vean que pasa de todo. Me dicen, oye, pues vas a viajar, perfecto, la tarifa que nos da la agencia y te toca viajar Guadalajara, México, Vancouver, Vancouver, Trinidad y Tobago. Evidentemente mi camarógrafo y yo cuando llegamos a Vancouver, estaba nevando en Vancouver, conocí Vancouver así nada más por fuera, porque nos tuvieron 6 horas detenidos en un cuartito. No, porque ¿qué hacen ustedes? O sea, la gente, o sea, ¿por qué vienes hasta acá? ¿Por qué vienes hasta acá si vas allá y vienes de acá? Le resultó sumamente extraño y les dije, sí, lo es, créanme que lo es. Llegamos a San Fernando, íbamos por 4, casi 5 días la cobertura. Llegó Chivas ese momento y no llegan nuestras maletas. Nuestras maletas estaban en Nueva York. Pues sí, con todo el desmadre, pues se fue para todos lados. Me acuerdo mi camarógrafo en ese entonces, Mauricio Moreno, y yo, literal, en Trinidad y Tobago, buscando ropa, playeras, calzones, chanclas, un calor infernal, sin ropa. La maleta habíamos documentado pila, etcétera. Llevamos una batería más la que tenía cargada la cámara y un cassette adentro de la cámara. Sin cables, lo demás todo estaba documentado. Pues sí. Pues así nos hicimos. El micrófono, traemos un micrófono nada más con el puro cubo de cable, no había el transmisor, lo había documentado. Pues así hicimos la cobertura, grabamos 5 minutos. Me acuerdo que un día llego al entrenamiento de Chivas lejísimos, en el coche, se maneja del otro lado. Llegamos, imagínate todo lo que fue esa travesía. Llegamos y nos dice en su momento la gente de prensa de Chivas, es entrenamiento a puerta cerrada. Digo, no, vengo, soy el único, no hay nadie más de Guadalajara ni de México haciendo. Me pasó esto. Yo desesperado, se acerca el técnico, era el Chepo La Torre. De tal fue mi desesperación, porque estaban en la cancha, no puedes grabar, Marco. No. Se acerca el Chepo, me dice, ¿qué pasó, Marco? Dije, Chepo, no estás tú para saberlo, yo para contarlo. Me pasó brevemente, te cuento, Tengo 2 minutos para grabar, no voy a grabar más porque se me acaba la pila. Y mañana juegas, necesito pila, porque no me han dicho la aerolínea cuándo llega mi maleta. Necesito pila para, terminando el juego, entrevistas. Entonces, me das 2 minutos para grabar, es lo único que necesito, y además necesito regresar, conseguir cables para hacer el envío. No, dale, métete. Buena onda. Digo, y por favor, dame una respuesta. Y cortito. Oye, Chepo, gracias, listo, nos vamos, los dejo. No pasa nada, nos fuimos. Ese partido, mucha gente a lo mejor se va a acordar o no, en México no se transmitió en vivo, porque no llegó la unidad. No llegó la unidad, se grabó, no pudo salir la señal, y lo único que había de imagen ese día en la noche en el noticiero de Televisa Deportes es lo que nosotros mandamos. El partido salió al aire un día después porque estaba la unidad en Jamaica.
la complicación para llegar y demás. No, fue una anécdota loquísima. Llegamos al aeropuerto para ya regresarnos, puta, sin maletas y demás. Pues vamos a ver si ya llegó. Va llegando el vuelo de Nueva York, ahí están sus maletas. Agarramos las maletas, las documentamos y nos venimos a México. Y ese fue nuestro te la viaje. pasaste en Bermudas allá. Sí. Y luego la gente piensa, cree que vives de Llegas todo. con Y 42 choferes esperando. y un día volando, íbamos a volar, hay una huelga en una aerolínea brasileña, íbamos de Copa Libertadores con Chivas al juego contra Santos. Y nos dicen en la agencia, en Televisa, ¿saben qué? Pues está sobrevendido el vuelo de Aeroméxico y pues, ¿quieres la buena o quieres la mala? La buena. No, pues sí van a ir, tienen que ir, es un partido importante. La mala es que vuelas Guadalajara, México, México-París, París-Sao Paulo. No, Te lo no juro, juegues. te lo juro, París o te lo Paulo. juro. Y si yo así en su momento le hablé a Sarmiento, que era el jefe de información, le dije, oye Raúl, o sea, voy a llegar el día del juego, estoy llegando 3 horas antes, ¿a qué voy? Oye, y aparte, todo zarandeado, con los cambios de horario y todo. Ya no, déjanos ver qué va. Me acomodaron, total, volamos. Ese día estuve en 3 países en una misma noche. Guadalajara, México. México, Lima. Lima, Santiago. Santiago, Buenos Aires. Buenos Aires, Sao Paulo, llegamos en la mañana. Y aparte hay que trabajar. Y llegar a trabajar. Y bien. Sí, no hay pretexto. Y además era una época en la que no era el envío, sino grabas, ¿no? Y córrele a la televisora, conecta cables, manda el enlace. Sí, llegó, perfecto, vete de regreso, córrele al hotel porque pasa de todo. No, son... Pero son padres, al final... Yo siempre digo que a mí me encantaba eso. En los mundiales y demás que te enfrentas a esas cosas, no es lo que la gente se imagina, o sea, porque hay un reto importante, que lo de menos es el partido. O sea, curiosamente lo de menos es el partido, pero que lo volvería a hacer mientras las piernas me aguanten, lo vuelvo a hacer. Los grandes eventos, Marco, ¿en qué grandes eventos has estado? Porque la medallita en el uniforme de los soldados, para nosotros el equivalente es ser elegido para el gran evento, claro. Ir a la Olimpiada, ir al Mundial. La carrera de los 4 años nosotros también la corremos para llegar y ser candidatos a estar en ese gran evento. Soy un tipo muy agradecido, Toño, pero también la he sufrido y a mí me ha costado mucho trabajo. Y tengo 25 años en la empresa y muchos dicen, sí, tengo Juegos Olímpicos en Atenas, como reportero, Olímpicos, Paralímpicos, varias Copas América, Copa Libertadores. Este último Juegos Olímpicos me tocó narrar todo lo que fue de ciclismo desde México, pero narré 27 disciplinas de ciclismo, recibí esa responsabilidad y creo que me fue bien y lo hice bien. Pero me han dado golpes. También me han dado golpes que me han lastimado, que me han hecho sufrir, que me han hecho ser también lo que soy, que me han lastimado mucho, pero que no me han tirado. Para el 2006 yo iba como reportero en la Copa del Mundo en Alemania, volaba el lunes y el viernes previo me mandan llamar para decirme, oye, ya con viáticos, ya con todo, vuelo, todo, claro. Ya no vas a ir. No vas a ir porque, palabras más, palabras menos, va a ir otra persona, tenemos este otro compromiso, literal, un compromiso, y pues al que vieron pues, más güey para bajar familia. No me tocaba, sufrí mucho. Me acuerdo, salí mal de esa oficina, me topé con la que hoy en día es mi esposa, ella trabajando en Televisa, y fue la primera persona que me vio y me arropó y me dijo cosas muy importantes que hasta la fecha lo conservo como algo muy importante. Me frustró mucho, Toño. ¿Qué te dijo? Pues es que no era un tema de capacidad, porque ni siquiera la explicación me dejó contento. Fue un tema de un compromiso. Pero te va a ir bien, te vas a caer. Y sí, me quedé en México como coordinador junto con Eric Fisher de la Copa del Mundo, coordiné todo lo que fue la oficina. Eso me sirvió también porque después, años después, yo fui gerente de contenidos en TDN y traía un back importante de ese crecimiento, sí, que te digo que... Uno quiere lo otro. No, yo quería el otro. Y luego la última Copa del Mundo también, Toño. Sí. También la última Copa del Mundo, no tengo empacho en decirlo, porque se lo dije a quien se lo tenía que decir. Claro. No me guardé nada y les dije lo que yo sentía en su momento. Yo creo que era mi momento. Uno piensa muchas cosas. Ya me ha tocado ser jefe y también está bien jodido, sí. También jugar a ser Dios.
quitar y poner. Es muy complicado y eso lo entiendo y se los dije. Sobre todo cuando no es nada más quitar y poner, es ajustarte a un presupuesto, ajustarte a una cantidad de personas. Son muchas cosas. A los compromisos. Muchas cosas, pero me dolió, me lastimó porque yo esa carrera de 4 años me la aventé y yo creo que estaba para estar. Dios sabe por qué hace las cosas. Sí lloré. Claro. La verdad lloré mucho, me frustró mucho. Narré mundial, sí me tocó narrar los exclusivos desde que hicimos desde México, pero no es lo mismo. No, sí. Sí narré mundial, ya he narrado mundial, ya he narrado muchos y grandes eventos, pero el próximo mundial lo quiero narrar en estadio. Sí. Ese es mi gran reto porque llevo cobertura en mundiales todos, desde el 2002 hasta la fecha. En todos he trabajado, en todos, como jefe, como coordinador, pero no he narrado en el estadio. Y eso para mí es un reto personal, me lo debo, se lo debo a mi hijo, sí. y sí es algo que me duele, sí es algo que me lastima. Cuando no está en tus manos, tienes que dejarlo fluir, sí. Pero cuesta, pero sí va a suceder. Yo creo que en todos los trabajos pasa, no sé cómo se viva en otros, pero yo creo que la gente no se imagina lo que representa que un día recibas esa llamada, yo las he recibido, o entres a esa junta, o estés esperando la llamada que nunca llegó porque se manifiesta de diferentes maneras y dices, pues ya se fueron 4 años de sembrarle algo y ahora es volver a empezar, pues no de cero, pero... Te dan ganas de mandar a la goma todo. Claro. Y luego dices, bueno, sí es muy importante, es un evento que dura 30 días, pero yo como trabajo y vivo los otros 3 años y 50 y recuerdo que eso fue semanas. Lo que me dijiste después pero no de es fácil, o sea, lo razonas, sí. Pero no, el corazón te dice otra cosa, sientes otra cosa. Y en una trayectoria decir, pues este mundial sí fui, pero luego al otro no me mandaron, pero luego al otro narré desde acá. O sea, sí pega en la trayectoria, sí pega en la trayectoria. Y es un lugar de privilegio ahora también. Yo sé, y el otro día alguien me decía, o sea, ¿te diste cuenta que tal juego, el Cruz Azul, América, la final, había 3 narradores para todo el país narrándolo y tú eras uno de ellos? Caray, sí es cierto, no lo había pensado. ¿De cuántos narradores hay, no solamente, sino muchos que aspiran a estar? Sí. Hay 3 narradores en el país narrando ese partido, ese momento, y uno de esos 3 eres tú. El otro es Andrés Vaca y el otro es Cristian Martinoli, así. Ah, caray. Sí, entonces no está tan mala cosa. También hay las buenas. Hay las buenas. Que uno siempre se queda con las que le duelen, sí, y ese es el espíritu competitivo. Pues y está bien, claro. En todos los partidos. Y está clarísimo. Pero yo sé que va a llegar, Toño. Yo sé que va a llegar porque estoy haciendo las cosas para que lleguen. No, me caí ese día, se lo dije a quien tenía que decírselo, pero dije, aquí encuentran a una persona que es profesional y esto no me va a marcar. Me va a doler, Y luego el tiempo pone las cosas en su lugar y al tiempo vino un... ¿Sientes que hoy la dinámica cambiante, esta adrenalina de los medios, de descubrir a la estrella del momento, sí. De la narración, del comentario, de cualquiera de nuestros roles, está pasando por encima de las capacidades, de la experiencia? O sea, hoy a lo mejor es más apreciado alguien que hace show, que baila, que hace ciertas cosas y no que solo narra bien y te piden que hagas más. No digo que sea bueno ni que sea malo, son los requerimientos del momento. Es el medio de hoy. Sí, yo creo que sí. No está mal. Tenemos que encontrar nuestro lugar en el medio. A quienes no somos tan así, nos cuesta más trabajo. Sí. Yo he tenido que adaptarme. Yo me veo y no soy el mismo que hacía en la mesa en 360, en Pasión, hace algunos años. Hoy, estando en la línea de 4, soy otra persona. No quiero ser un personaje. Jamás he sido un personaje, ni voy a ser un personaje, porque no me nace, Toño, porque no puedo llegar a decir hoy, Toño va a ir por acá, ahora yo voy por acá, aunque no lo crea, aunque no lo piense, pero voy a ir por acá. No, respeto a quien lo hace, y ha forjado y hace carreras en torno a eso, les funciona. No sé, voy a darle hasta donde tope, porque de mi lado. Las audiencias muchas veces están premiando eso. Sí, con su preferencia. Yo creo que todo eso tiene caducidad. Pero igual y no, a lo mejor el que está mal soy yo. Sí, no lo que sí creo es que estar a gusto contigo. Eso.
Y lo que sí creo es que, bueno, desde ese lugar, sin ser personaje, sí he encontrado que tengo que ser a lo mejor más intenso, con mucho cuidado en el manejo del argumento, que el argumento sea mucho más contundente, no darle tanto rodeo, porque el tiempo aire a lo mejor, entonces, si voy a decir algo, no es que lo planeé, pero lo voy a decir mucho más contundente. Y eso te lo da los años. Sí. Entonces, hoy trato de ser así. Si eso cabe en el medio para que pues me siga manteniendo, pues me va a dar, ahí estoy. Vamos a ver cuánto más, ¿no? Yo creo mucho y repito este concepto, que las horas de vuelo son horas de vuelo. O sea, un piloto no toma un curso el fin de semana y ya es como si hubiera piloteado 10 años, ¿no? Tiene que pilotear 10 años para acumular horas de vuelo de 10 años. Y yo hoy pues quiero que a mí me lleve el piloto que tenga más experiencia, pero en nuestro medio es diferente. No. Hoy lo de la experiencia sí se toma en cuenta, pero en muchos momentos puede ser relativo. Sí. Aún así, creo que la experiencia termina sacándote las papas del fuego, ¿eh? O sea, yo sí creo que tenemos, o sea, en 40 años no eres el mismo como el que empezó. Y yo al menos creo, porque me tocó, insisto, en una parte de tomar decisiones, si tengo que de pronto tomar una decisión y hay que delegar, pues prefiero delegar en quien no tengo que cuidar. Y hay transmisiones en las que no te tengo que cuidar. Y yo sé que si pongo a Toño Nelly, Marco Cancino, pues me van a... No, denle y me podré equivocar y seguramente me equivoco y decisiones ahora del VAR y qué tal, y el reglamento cambiante y demás. Sí, pues se te puede ir una rola. Pero nuestros jefes y el medio saben que pues, hay un respaldo en el que saben perfectamente que lo vamos a sacar, sí, y vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien. Entonces, sí entiendo esa parte del rush de pronto de lo nuevo porque también las empresas están buscando lo nuevo y lo joven. La inmediatez. Hoy la juventud se ha convertido en un activo. O sea, sí, hoy el ser joven ya de arranque ya es un porcentaje del éxito sí, o de lo que se busca para pensar en tener éxito. Sí, y estamos buscando esa parte también como medio. Marco, en la parte de reportero no quiero dejar escapar esto. El otro día lo platicaba con Lalo Luna. Una de las cosas más, para mí complicadas y hasta en momentos incómodas es andar detrás de los personajes. Andar, pues si quiso, no quiso, me dijo que al rato quedó de venir y no vino, me iba a recibir y no me recibió. ¿Cómo asimilas y cómo manejaste en esa plaza cuando estuviste en Guadalajara con tantos polos y personajes de atención, los equipos, y hablabas de Checo Pérez y demás? ¿Cómo manejaste ese tema? Porque aparte tenías que reportar a un lugar en donde no podías decir, pues no quiso, no me dio la entrevista. O si les decías... Me dijo que después. O si les decías, ¿cómo? Sí. Somos Televisa. Sí, sí. Sí, pero sí está complicado. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿No te llegó a molestar? Sí. Sí. Y ahora lo entiendo y entiendo cuando me tocó con algún grupo de reporteros ser un poco más flexible. Cuando tú eras jefe de reporteros. Porque conmigo algunas veces no lo fueron. Entonces, entiendes un poco y también del otro lado, ese medio también ha cambiado. Antes, te lo juro, Toño, en Guadalajara fui a infinidad de casas de jugadores a hacerles entrevistas, Chicharito, Canelo, esos personajes más los futbolistas, a sus casas. Hoy en día es casi imposible que esto suceda. No saben ni dónde viven. Por seguridad, porque no les gusta, porque no quieren, porque te dicen, no, hay este espacio, ahí tras esa pared, tienes 2 minutos, dale. Si bien te va, o luego lo tienes que tramitar a través del club, a través de la oficina de prensa, y antes era muy, oye Toño, ¿cómo ves? ¿Te caigo en tu casa? Sí, pásame, llega, pum, paso por ti en la esquina. Y entonces tenías que hacer una labor de relaciones públicas muy importante. A mí se me daba eso. En Guadalajara se me dio mucho y afortunadamente abrí muchas puertas porque yo sabía que la conferencia la íbamos a tener todos. Yo les decía a mis camarógrafos en ese momento que fueron cambiando, eso ya lo tenemos todo, grábalo, ya lo tenemos. La pregunta que va a hacer, pero quiero hacer algo más. O sea, al final quiero que en la plaza se note el trabajo de Marco, ¿no? El trabajo del equipo. Entonces, ya habló, pero quiero además ir a su casa. Además quiero que me enseñe esto, que me cuente. Ya debutó tal portero y atajó un penal, o me acuerdo la historia, Toño Rodríguez,
También quieres ser narrador, a ver, lo llevo a la cabina, que sea narrador, o en los clásicos, yo me acuerdo que preparaba mi semana de clásicos tapatíos y ¿qué voy a hacer? Pues me llevaba a los jugadores al boliche y ahora me los llevé a jugar videojuegos y ahora me fui, o sea... Que hoy es casi imposible. Es casi imposible. Entonces yo lo entiendo, es muy complicado el trabajo del reportero hoy en día. En su momento lidié con eso, pero sí era cansado, porque a veces te dicen sí y luego no te pelan y luego... Entonces, realmente a lo mejor del 100% de cosas que tú planeaste salen el 30, 40%. ¿Qué fue lo más ¿no? loco que hiciste con alguien? Que se te ocurrió una idea y dijo, va. No sé si loco, pero sí estuvo muy padre. Y la trabajé durante muchos meses, Toño. Y pensé que no se iba a dar, porque no llegaba. En la primavera estaba concentrado en ese momento el Canelo Álvarez, previo a una pelea, no recuerdo cuál, ahí se concentró en su momento. Ya era el Canelo, no era el Canelo chavito, pero ya era el Canelo, ya el de las bolsas interesantes, y ya era el Chicharito también de Chivas. Es previo a que vuele a Manchester para ser futbolista europeo, y los puse a pelear en un ring a los dos, y luego a ser dominadas en el mismo ring. Yo creo que no como loco como tal, pero sí complicado. No, fue una idea... Muy complicado. Inténtala hoy. Y ahí está, tengo las fotos, ahí deben estar los videos en el archivo histórico de Televisa, pero son cosas que yo hice que creo que me sirvieron mucho para el trabajo que se hacía. Llevé a Checo Pérez a cobrar penales a la cancha de Chivas, subí a futbolistas a coches de carreras, o sea, hice cosas que, decía yo, es que, a ver, en la plaza hay que hacer cosas que se muevan, ¿no? Hay que hacernos notar. Y creo que traté y por lo menos sucedió. Loco, no sé si fue como tal. Bueno, locura una vez en San Antonio, y hasta la fecha Osvaldo la cuenta, y ahí me unió mucho a Osvaldo Sánchez, en un partido de Interliga. Osvaldo Sánchez ya tenía una lesión en el hombro, choca con Pepe Cardoso, un juego Chivas-Toluca. Eso fue en San Antonio, y resulta con fractura, clavícula, hombro, no sé qué tuvo. Y al día siguiente en la mañana yo sabía que él iba a ir a un hospital a Houston a revisión. Y pues, pero las vi, no era la relación tan cercana, y de repente salgo con el coche de renta y en la esquina pidiendo un taxi Osvaldo. Para irse de San Antonio a Houston en taxi con el médico de Chivas. Osvaldo, oye, pues voy al doctor y pues es que yo voy a hacer la cobertura. ¿Se va a ir en taxi? En taxi. Yo te llevo. Nada más dame chance de grabar. Pues sí, casi nada. Pues órale, va. Nos fuimos y no nos dejaron entrar al hospital, entró el médico y yo afuera en el lobby, en la recepción, así como la esposa esperando a ver el reporte del marido para ver cómo salió. Ya sale Osvaldo y ya me salgo corriendo, el camarógrafo graba y son las imágenes de Osvaldo ahí saliendo con el cabestrillo y todo el rollo. Pero nos fuimos manejando de San Antonio a Houston, sí, para hacer la cobertura. 3-4 horas, sí. Y de regreso vámonos otra vez, ¿no? Pasamos por unas hamburguesas y ahí pues ya se creó un vínculo con Pero Osvaldo, fue providencial, ¿no? La casualidad de que me lo topé. Yo la verdad que tuve mucha suerte en muchas, Toño. La suerte hay que irla buscando. También hay que irla buscando, claro, pero sí, de repente no pasaba y qué vamos a hacer, y pum, te topabas algo y esto, y por aquí, y por allá, y salían las cosas. Marco, hoy que no sé si es por eso de que se ha ido complicando la interacción. Yo me acuerdo hace 10 años los programas eran un reportaje de color con no sé quién y la entrevista del otro. Y hoy pues eso cada vez es más difícil de hacer. Y hoy la moda y la constante son las mesas. O sea, hoy es la opinión. Antes era ganar la nota. Hoy la nota en un segundo la tiene todo el mundo. Sí. Y hoy se convierte en la opinión. Y dentro de la opinión pues hay que llamar la atención. Sí. Y nos metemos a un tema de debates. Tú conduces frecuentemente de Línea 4 y te metes a un tema de debates, de personajes, de posturas, pero también de una competencia donde dices, pues si opinamos muy bien, pero estamos todos muy serenitos y muy sensatitos, pues la gente le va a cambiar. Entonces, pues no voy a actuar, pero sí necesito, como en las transmisiones, sí necesito hacerlo interesante. Hoy la moda del periodismo deportivo son las mesas de debate. Sí. Hoy es sentar a 4 o 5 personas, pum, y darle una hora, porque no hay reportajes, no hay entrevistas, no hay mucho, las exclusivas ya salieron en las redes sociales, tenemos que hablar de los temas. Claro. ¿Cómo vives esta parte? A mí me gusta mucho, yo disfruto mucho ser Línea de 4, ya sea en la parte de hosteo, en la parte de conducción o del otro lado como panelista. Asumes un rol diferente, ¿no? Planeas diferente, piensas diferente.
participo de otra forma, tengo que ser mucho más concreto cuando estás como host para picar. Y también vas viendo, ¿no? Te toca y ves, dices, me toca David. Bueno, David ya, nada más le hago así tantito y ya sé, ya se va a ir, aprendido, ya llega aprendido. Es muy chistoso con David cuando recién llegó. Yo ya lo conozco hace muchos años y demás. Es un pan de Dios fuera del aire. Sí. De verdad, es un pan de Dios. Íbamos caminando y me dice, oye, Marco, ¿dónde puedo ir? Tenía 3, 4 días, ¿eh? ¿Dónde puedo comprar un café? Pues acá, mira, te acompaño. Llegamos. Un café, David, ¿cómo? Un café. ¿Qué quieres, Marco? Yo siempre pido un té. Oye, un té. Marco, y vamos caminando en el camino, platicando. Oye, sí, muy tranquilo. Al foro, aquí, maquillaje, ¿verdad? Nos sentamos en la mesa, conduce Alex de la Rosa, te lo juro, literal, primer bloque. Oye, es que esto es un Chivas y la... No, Marco, ¿cómo crees? Tú estás mal y baba. Yo me quedé, cabrón, el que me acaba de invitar el té, ya me está rompiendo. Me está dando, pero me está dando con todo. Y, pum, dije, no, pues de aquí yo también, y y dije, no lo tomará personal. Te das cuenta que no. Te lo juro, en el bloque, termina el bloque, vamos al corte, estaba yo junto a él y me dice, todo bien, Marco, tranquilo, así soy yo. Ya me doy cuenta. Ya te voy conociendo. Ya me doy cuenta. Entonces tú vas entendiendo esa parte, ¿no? Sí. Si me toca un David, o me toca un Marco, me toca un Tito Villa, un Russo, un Aldo Farías, que para mí es un tipo muy inteligente, sí. Y también tengo que cuidar y saber qué le pregunto. No le puedo preguntar lo mismo a Aldo Farías que a un exfutbolista. No le puedo preguntar lo mismo a un David que a un exfutbolista. Entonces tienes que leer tu mesa, preparar tus temas y hacer ciertas anotaciones y guiarte mucho de lo que producción te dice. Pero lo disfruto mucho, las dos facetas, estar acá y estar en el lado de panelista, porque también en el otro lado sabes que tienes 30, 40 segundos, no más, creo yo. Hay quienes se pueden alargar más, yo creo que no más, 40 segundos, 1 minuto, porque los bloques a veces son 3, 4 minutos en donde hay que participar todos, en donde mi opinión la tengo que decirla, ser concreto, el argumento suficiente para que quede algo. Yo creo lo que dices tú, no se trata de tener un personaje, pero sí tienes que pensar muy bien, lo que tú piensas, tienes que decidir muy bien cómo lo vas a comunicar para que sea interesante, para que llame la atención y para que quede claro lo que quieres decir. O sea, el cómo envuelvo mi opinión es fundamental. Sí, para que no sea como que una más y quede... O sea, al final somos 4... Y yo creo que los 4 tenemos que lucir. La fórmula más fácil y más barata es vamos a pelearnos, vamos a contrapuntearnos. Pero esa es facilísima. Esa es muy fácil. Y desacreditar es lo más fácil. Y se me hace una falta de respeto a la gente porque pues ponte a ver una telenovela, ¿verdad? Mejor. Totalmente. Cada quien está actuando. No, luego te topas, con todo respeto, sin marcas, sin nombres, quienes sabes perfectamente que ni siquiera vieron el juego en cuestión. Que nada más es, yo voy contra Toño y aquí lo agarro porque lo quiero agarrar. Y en lo que diga le voy a llevar la contra. Esa es la más fácil. Yo, al menos desde mi lado, trato de meterle un poco más de... A veces me dicen, es que pasas muchas horas en la oficina. Sí las paso porque me estoy preparando, porque si ya acabé, pero hay un juego, pues me quedo a verlo. Porque es mi responsabilidad. O sea, ¿qué me quita? Nada. De todas maneras, tengo que saber... Yo me siento mal si llego a una mesa y vamos a hablar de tal tema y del que no vi ni pío. El juego... o mínimo una revisada del tema, cómo está, el comunicado, la declaración. Tienes que estar empapado. Esto sí es una responsabilidad muy grande. Ahora que hablabas de los Olímpicos que te tocó, las modalidades de ciclismo, yo te oía las transmisiones y decía, pues Marco ha sido ciclista toda su vida. O sea, porque a ver, por más que quieras, pues, te puedes explicar las reglas del deporte, pero saber de los deportistas, de algunos de sus antecedentes. O sea, no es fácil. Sí, este fue el que ganó la Copa en Beijing hace no sé cuánto. O sea, esas cosas no fluyen solas. Y aunque las traigas en una hoja, meterlas en el ritmo de una transmisión, no es fácil, Marco. Eso tiene un gran mérito. Gracias, Toño. Qué bueno que se notó. Te lo digo de profesional a profesional. Gracias, Toño. Y yo me preguntaba, si a mí me hubieran hablado, oye, vas a hacer lo que estás haciendo. No, lo hubieras hecho pues, igual o mejor. Le hubiera tratado de encontrar la manera, pero así de bote pronto digo, ay, caray. A veces decía, qué bueno que a mí no me hablaron, porque es un broncón. Es un reto. Sobre todo porque, ¿sabes qué? Pasaba el tiempo, la gente no lo sabe, pero ya sabíamos que teníamos los derechos de Juegos Olímpicos, pero no sabías qué ibas a hacer. Claro. Esa es la realidad. Y yo me acuerdo que en algún momento le platiqué con Checo y le dije, oye, ¿sabes más o menos por dónde, qué voy a hacer? Porque me gustaría prepararme. Sí.
No, ya, en próximos días van a recibir un correo con, perfecto. Llegó el bendito correo y cuando llega el correo y veo que me tocan todas las disciplinas de ciclismo de los Juegos Olímpicos, todas, pero todas, o sea, narré 28 disciplinas diferentes. A las de triciclos. No es lo mismo el BMX que ciclismo de ruta, que en pista, y en pista además cualquier cantidad de catering, y yo no sabía cómo lo iba a narrar o cómo lo tenía que narrar. Honestamente estudié como en mi vida había estudiado, Toño. Como en mi vida, ni para mi tesis de carrera estudié lo que me tocó, lo que decidí estudiar, y me empapé, me metí muchas horas de estudio, vi muchos videos de competencias, de estilos de narración, o sea, siendo yo como tenía que narrarlo, no copiando, pero la jerga, aquí hay que hacer pausas, no pausas, de pronto en el ciclismo de ruta, 3, 4, 5, 6 horas, ¿qué digo? Entonces, con las listas de salida, empezar a estudiar todos y cada uno de los ciclistas y a buscar la historia cada uno, cuando cabe, cuando no cabe, no cabe. Sí, fue un reto mayúsculo, gracias a Dios en la empresa terminaron muy contentos, conmigo y con todos, porque lo platicamos con Sara Setúne, Ramón Aranza, Alfredo Tame, Diana Ballinas, Toño Gómez Luna, no quiero omitir, pero todos los que nos tocó hacer, no sé cuántas, más de 200, 300 horas, qué sé yo, de Juegos Olímpicos, fue un reto y creo que lo sacamos, y sabes que al final lo disfruté. Yo estaba muy tenso los días previos, te soy honesto, sí, muy nervioso. Cuando empezó y empezó a fluir, y te digo algo, los siguientes Juegos Olímpicos tengo muchas ganas de narrarlos, sí, de hacer otra vez ese tipo de competencias. Me acuerdo mucho de Paco Villa, sí, y platicaba mucho con Paco en su momento, y antes de morir, toda su etapa en Miami, seguí teniendo mucha comunicación con él, y yo le preguntaba muchas cosas, porque le pasó mucho con Juegos Olímpicos en natación en Beijing. Sí. Y esas narraciones son épicas. Y yo creo que como narrador algo tenemos que dejar, y algo tiene que quedar. Hoy fue ciclismo. Si el día de mañana en la empresa deciden que puedo narrar otra cosa en Juegos Olímpicos, me voy a preparar igual o más de lo que lo hice en estos últimos Juegos, y lo voy a hacer y lo voy a disfrutar. Porque para mí hay una clave, Toño. Para mí en el tema de la narración, yo al principio cuando dije, no, este güey no es para narrar, es porque no lo disfrutaba, estaba sufriendo. Y Raúl Pérez me dijo un día, me escuchó una transmisión en radio, terminó, al día siguiente me marcó, me dice, Marco, te escuché ayer, ¿cómo me oíste? Mal. No estás disfrutando. Te escuché tenso, tu voz tensa, tú estás tratando de ser descriptivo, que no se te va. Disfrútalo. Y empecé a disfrutarlo, ese fue para mí un gran consejo, y fluyó, y aquí estamos. Antes de terminar, Marco, no puedo quitar de la ecuación en esta profesión que nos apasiona, y que si nos hemos mantenido, yo los años que llevo y tú los años que llevas y los que te faltan, es porque lo vivimos con pasión. O sea, nos apasiona, nos absorbe, sí. Nuestra vida está enfocada en eso, y si narré, si no narré, si me dieron el juego, y cada sábado es volver a esperar la nominación, a ver qué juego te tocó. La familia, ¿qué papel juega la familia en tu vida? Muy importante, mi Toño. Yo no soy tan abierto en redes sociales a los temas personales, a mostrar mucho de mi familia, porque así lo hemos platicado mi esposa y yo, así lo hemos decidido. Los trato de mantener muy ajenos del escenario público, sí, pero están ahí. Exacto, en tu vida, aunque no lo trascienda, ahí están. Pero están ahí, o sea. ¿Y qué papel juegan? Muy importante. En todos estos sub y bajas propios del trabajo, en los horarios. Oye, teníamos esto, pero fíjate que siempre no, porque ahora tengo partido. Son los que más lo padecen. No puedo ir a la boda, no puedo ir al viaje, tengo que regresar antes de las vacaciones. Y esas que te digo, ¿no? Hemos vivido, sí. Mi mejor amiga se casó y en la boda fue mi esposa sola, ¿no? Y me he perdido cualquier cantidad de eventos. Oye, los niños siempre tienen la obra de teatro el día que tienes partido o a la hora que tienes... Que aún así he tratado de ser un papá muy presente, ¿eh? Sí, sí. Y aunque yo me lo cuestioné, y en algún momento también mi hijo me lo llegó a cuestionar, yo me lo reproché, pero mi esposa me dijo, no, es que no es así. No te sientas mal. Pese a tu trabajo o con tu trabajo, somos agradecidos de lo que hoy tenemos, de la familia que somos, de lo que mucho o poco que podamos tener.
Y soy un papá presente. Sí estoy presente, sí me pierdo muchas horas del día, sí me las pierdo, pero cuando estoy también las disfruto y aprovecho mucho. Las ausencias y los horarios, sí creo que lo... Es que ese es el tema, porque no es lo mismo salir a trabajar de 8 a 6 todos los días que un día salir de 6 de la tarde a 2 de la mañana y otro día en la mañana. Y es más, ni siquiera saber a qué horas vas a salir a trabajar. Hay días en los que sales y no vi a mi hijo despierto y regreso y está dormido. Sí. Y puede ser el día siguiente igual y es una dinámica que a lo mejor creo que, ¿sabes qué? Yo creo que lo sufro más yo que lo que ya lo sufren ellos. Ya ellos... Ya, su dinámica es así, están adaptados, ya sabe que el papá es así, ya sabe que el marido es así, y entonces fluye, deja que las cosas fluyan y que no pese. Porque sí, yo entiendo que hay familias o hay compañeros a los que sí termina ser una losa y puede ser al motivo de fractura. Ha habido rupturas de familias. Muchas. Claro. En mi caso, mi trabajo no es motivo, no ha sido motivo, al contrario, de verdad estoy muy agradecido de la familia que tengo, del apoyo que me dan, de llegar a veces a deshoras y con la frustración o con la emoción y pasa eso y que venga esa retroalimentación, ese escuchar, oye, lo que te decía hace rato, hoy en una narración te escuchamos y de pronto un día se sentaron y oye, te queremos decir algo, te escuchamos y no nos gusta cómo estás narrando caray. Y dices, mira, qué padre, ¿no? Que no es, yo no concibo hoy lo que soy, lo que hago, sin ese respaldo, sin voltear y decir, bueno, lo hago por ellos. Lo hago pensando en un beneficio, no personal, sino en un motivo de orgullo para mi hijo. Yo sí quiero que mi hijo se sienta orgulloso del papá que tiene. Me gustaría que el día de mañana, cuando él crezca, diga, ay, me gustaría ser como mi papá o mejor que lo que fue mi papá, porque le di todo. No todo significa así a manos llenas, sino todo el mejor ejemplo, el mejor, que el esfuerzo no se negocie. Eso se lo he dicho siempre, hijo, aquí no llegan las cosas del cielo, eso hay que esforzarse y tienes que estudiar porque para obtener una calificación pues no te va a llegar. A mí no me llega esto porque, Marco, hay que darle, ¿no? O sea, creo que es el producto de muchos años de esfuerzo, el que tengas lo que puedas tener que te deje tranquilo y feliz. Así lucha, busca. Eso quiero, dejarle un buen ejemplo, una imagen de que su papá siempre la buscó y siempre la luchó y jamás estuvo ahí esperando o jamás se conformó con lo que le podían dar, ¿no? Pues mira, no soy quien para decirlo, pero pues te conozco y doy fe de que eso que quieres lo estás logrando. Así de fácil. Gracias, mi Toño. Espero que sí. Antes de irnos... Y un gustazo, mi Toño, y 40 de muchos más. Esperemos que sí. Y antes de irnos, mira, tengo este pequeño obsequio. Es una libreta muy simbólica con la frase, con tu nombre. Tiene aquí un mensaje para ti. Y tiene algo que para mí es muy importante. Muchas páginas en blanco. Porque espero que de hoy en adelante, los años que vengan, podamos seguir escribiendo juntos páginas. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, mi Toño. Para mí ha sido, de verdad, es que creo que de los que somos de la vieja guardia, porque me siento así, pero a lo mejor soy el más joven de la vieja guardia. Nos ha tocado ver muchos compañeros que se han ido en el camino por trabajo o porque la vida se los llevó. Pero somos un grupo muy cercano hoy en día que para mí me han dejado mucho. Para mí esos viajes a Monterrey, sentarme en una mesa y hablar de fútbol, y yo no hablar de fútbol, yo escucharlos a ustedes, aprendí mucho de fútbol contigo, con Mario, lo sigo extrañando, seguramente tú más que yo, por el día a día, por lo que era, pero yo de ti, de Lalo, de Raúl, aprendí y sigo aprendiendo mucho, como mis maestros que son de esto, porque soy el que menos tiempo tiene, pero con la hermandad que creo que se ha logrado forjar, a pesar de la distancia, porque la ciudad es uno u otro, pero siempre estamos ahí. Es increíble. Sabemos que estamos ahí. Han pasado los años y la adrenalina a lo mejor no te deja verlo, pero pues hemos compartido mucho. Mucho. O sea, si sumamos todos esos pequeños momentos, son muchos. Platicamos antes de terminar, vale la pena recordarlo, que el último partido que hicimos con Mario Castillejos de visitante, digamos, fuera de los partidos de Monterrey, fue un partido Lobos WAP Tigres,
que nos tocó estar contigo y que pues, nos fuimos todo el camino a Puebla en carretera platicando. Nos paramos ahí en los Marranitos. Exacto. A almorzar. A echarle el taco. Y quedó luego como el último, ahí tengo yo la foto de recuerdo, también. porque fue el último partido que Mario y yo, que frecuentemente no hacíamos más que los juegos en Y Monterrey. fue mi último juego con él. Exactamente, a eso voy. Fue mi último juego con él y también es una foto que atesoro y que guardo y que cuando puedo la comparto siempre en mis redes porque representó y significó mucho. Así es que para mí esto es un gran regalo, mi Toño. En unos años, si Dios me presta vida, voy a pasar te voy a pasar el examen a ver qué páginas le has agregado a la libreta. Claro, por Tu supuesto. próximo evento mundialista, tu próximo evento olímpico, que sea tu blog de notas. Seguro que sí, lo será, mi Toño. Gracias, Marco. Nuevamente. Toño, gracias. Marco Cancino, en Con Alma, Vida y Corazón.